lineamientos, se refiere a nosotros como autoridad, no reserva a la discrecionalidad de dicho organismo, es decir, la Profeco, la definición de los supuestos ahí contenidos, y tampoco permite a la autoridad llevar a cabo en forma caprichosa el procedimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones que establece. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el lado negativo del derecho a la información de los consumidores, o uno de los aspectos negativos del derecho a la información? Es la publicidad engañosa. Y en este sentido, lo que hemos venido haciendo en Profeco es aplicar la ley en términos de lo que existe hoy en día y de nuestras facultades, y con las recientes reformas que hubo a la Ley de Protección al Consumidor en diciembre, que se amplían las facultades de la Profeco, tuvimos que hacer una pausa porque de pasar en años consecutivos, de aumentar casi de manera exponencial los montos de multas a diferentes pautas de publicidad engañosa, de repente teníamos que en el 2010 han de haber sido multas por cerca de 4 millones de pesos, en 2009 4 millones de pesos, 2010 han de haber sido 16, 2011 fueron 32 millones de pesos. Entonces teníamos que también hacer una pausa, porque esto refleja que la autoridad tiene que comunicar mejor el sentir de cómo está aplicando la ley, y por eso entramos en emitir y sobre todo en crear lineamientos de la autoridad cuyo objeto es generar certidumbre jurídica y reducir los posibles vicios de discrecionalidad de nuestra parte en aplicar estas obligaciones y facultades que tenemos. Entonces, el próximo martes instalaremos el grupo técnico para combate a la publicidad engañosa, y es un paso muy importante, y por eso qué bueno que subrayaste esta jurisprudencia, Fernando, porque resaltas la importancia de que se tiene que defender el derecho a la información por un lado, pero por el otro que no pueden aplicarse de manera discrecional ni caprichosa los principios de la autoridad. Y en este sentido también resaltar, y que estoy convencido, que de los derechos básicos de los consumidores, hoy el más importante y la trinchera que no podemos perder como sociedad y menos como agencia de protección de los consumidores es el derecho a la información de los consumidores. Ese es el nicho más importante y donde tenemos que invertir más para promoverlo. El último aspecto del que quisiera destacar de la obra de Fernando es el capítulo 10, el que se refiere a verificación y vigilancia. Aquí menciona dos jurisprudencias muy interesantes. En una menciona que no se viola la seguridad jurídica, que en términos de que no es realizada de manera arbitraria o caprichosa, sino que se encuentra sujeta al marco legal destacado y la fundamentación y motivación como principio ser superior rector de sus actos. El primer tema de los actos de verificación de la Profeco es no puede ser arbitraria ni caprichosa. Y el segundo es algo que pareciera obvio, pero si tiene una jurisprudencia significa que no era obvio y que generalmente hubo conflicto, que es que los funcionarios de la Profeco deben de identificarse al realizar el acto de visita de verificación. Entonces, ¿por qué quiero detenerme en este tema? Porque el tema de verificación y vigilancia, al ser un acto por definición molestoso, en términos de lo que es el artículo 14 y 16 de la Constitución, a nosotros como institución nos obliga a conciliar el cómo proteger los derechos de los consumidores, siempre respetando la legítima libertad empresarial de cualquiera de los proveedores dentro del acto de molestia que vamos a hacer. Y esto no solamente desde un punto de vista formal, sino por supuesto desde un puntual y aspecto material para eliminar cualquier interpretación caprichosa. Y de ahí que recientemente inauguramos el nuevo modelo de verificación de la Profeco, el cual cumple con diferentes aspectos que buscan justamente ir en esta dirección de la jurisprudencia. Punto número 1, nos aprovechamos de los avances tecnológicos y generamos nuevas credenciales que se aprovechan de la tecnología. Entonces hoy cualquier verificador de la Profeco, al presentar su credencial, tú puedes ver con tu teléfono inteligente si efectivamente es un servidor público, punto número 1. Segundo, si es un servidor público que está realizando la visita ad hoc para la cual se está presentando. En caso negativo diría, oye, no, pues el servidor público que aquí me está visitando está de vacaciones, ¿a qué vienes aquí a visitarme? Y tercer punto, que ese es un tema lamentable que tenemos que estar todos alerta, la posible visita de gente que se ostenta como servidor público y que no lo es. Entonces, primero, el punto de vista de dar seguridad al proveedor. Siguiente, hemos estado en mesas de diálogo con CAMIN, con CANAC y con ANTAD para darle un contenido material a cómo debemos de generar estas visitas de verificación.
calificación y hemos avanzado en generar catálogos para que ellos repartan a sus propios miembros y afiliados y que les diga, bueno, cuando la Profeco venga a revisar la norma oficial mexicana fulanita de tal en materia de lácteos, esto debe ser el contenido de la visita de verificación. Entonces, con esto se reduce la discrecionalidad y criterios caprichosos de la autoridad. Y el tercer aspecto, que es justamente con el tema de la corresponsabilidad, es que ahora, en lugar de estar lanzando disparos al aire, hemos conformado una agenda de riesgos y abusos, y que lo hemos hecho justamente con Camino, con Canaco y con ANTAD, y con el objeto de perfilar cuáles son los principales riesgos comerciales por temporada y que de manera conjunta avancemos en educación a los consumidores, pero también, por supuesto, en la verificación conjunta. Entonces, son los tres aspectos que quería destacar de la importancia de esta jurisprudencia. Terminaría diciendo esta reflexión final. Al final del día, la obra de Fernando, yo estoy convencido, corrígeme Fernando, pero es un trabajo exhaustivo en términos de las diferentes jurisprudencias que se encuentran en la materia. Y lo que nos tenemos que preguntar es si esto es suficiente en términos del desarrollo comercial que tiene el país, por lo menos en 36 años de la creación de la Profeco, que es la institución de mayor autoridad en la materia, o estamos todavía muy inmaduros como sociedad, como empresa, como consumidores y como autoridad Profeco en esta materia. Y por eso el primer tema que creo que va a permitir avanzar en judicializar la defensa de los consumidores es el tema de acciones colectivas. Este es un tema muy importante. Al final del día, a nosotros nos toca ser la primera Profeco en la que ya se rompe el monopolio de interponer estas acciones de grupo antes de la reforma, hoy acciones colectivas, y ahora la propia sociedad, por su propia cuenta, va a poder interponer ante los juzgados estas acciones. Esto va a ser muy importante y por eso este trabajo le va a servir de manera muy puntual a los ciudadanos. El segundo es un tema que es de lo que más me siento orgulloso en términos de la Profeco del día de hoy, que es que, derivado de las recientes reformas a la Constitución, sobre todo de manera específica la reforma del artículo primero constitucional en el que se establece el criterio pro homine, por primera ocasión un tribunal concede un amparo, en este caso obviamente a la Profeco, en donde se reconoce que los derechos de los consumidores son derechos humanos. Y esto es muy importante porque pone en otro nivel la discusión de esta protección de los derechos de los consumidores y la forma simplemente para que, y fue en el caso de Mexicana, ¿no? Entonces, ¿por qué surge esta demanda que interpusimos? Porque al no existir en la legislación de concursos y quiebra un lugar específico para los consumidores y nos ponen hasta los comunes, nosotros lo que defendimos es que nos dejaba en un estado de indefensión a los consumidores y que por lo tanto ameritaba una protección y una tutela especial, sistematizando el artículo 28 constitucional con el primero. Y lo que hizo el tribunal fue reconocer estos argumentos y del huequito de nuestro argumento hizo la interpretación pro homine, la maximizó y en este sentido recurrió a las directrices de Naciones Unidas, a tratados y acuerdos internacionales, y en esta lógica lo que dijo es efectivamente los derechos de los consumidores merecen una tutela y una protección especial al mismo nivel que la de los trabajadores. No los podemos adelantar en la orden de prelación de las quiebras, pero están a la par de ellos e inmediatamente después nos brincamos a los privilegiados, etcétera, y creo que fue un trabajo que deja un presente muy interesante. Y el último reflexión sobre esta conclusión es: esto podría ser mucho más ancho en términos de la magnitud del trabajo si el diseño institucional de la Profeco fuera diferente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hoy en día ningún procurador, y a pesar de que mencioné estos casos de los juicios de nulidad o de las acciones de grupo y colectivas que hemos interpuesto, pero el incentivo para que un procurador judicialice la defensa tiende a cero en la medida que son procesos que toman varios meses, incluso años, y que consecuentemente el resultado es posterior o incluso ya no le tocará, por decirlo así, rendir fruto durante su gestión. Por eso es fundamental cambiar el diseño institucional de la Profeco, ir hacia un esquema que el titular tenga duración del mandato, como son en otras instituciones
instituciones de esta naturaleza, para que a partir de eso se pueda profundizar no solamente en la profesionalización de la institución, sino por supuesto en ir a las trincheras judiciales y que estos temas se puedan defender con mayor alcance y sobre todo con menor riesgo a invasiones de otros intereses. Entonces,